Hola jóvenes, les habla Evelyn Rodríguez, profesora de lenguaje. Hoy, en nuestra cuarta clase de preparación para la prueba experimental de comprensión lectora, hablaremos sobre los tipos de textos. Hacia el año 1450, Gutenberg creó la imprenta, y después de eso han surgido una inmensa cantidad de libros. Según un estudio, a la fecha existen alrededor de 150 millones de libros, y eso que no se han tomado en cuenta videos ni publicaciones científicas. Con una cifra tan grande, no es de extrañar que desde hace tiempo se pretenda hacer clasificaciones de los tipos de texto que se han escrito. Aunque en Internet podemos encontrar mucha información y nomenclatura, nosotros nos basaremos en esta: textos literarios y textos no literarios. No solo porque es la base de cualquier otra clasificación, sino también porque es la que está en el temario de la prueba de comprensión de lectura. Entonces, ¿qué diferencia un texto literario de uno que no lo es? Principalmente, la diferencia está en su función, es decir, ¿para qué fueron creados? Los textos literarios cumplen una función estética, o sea, la lectura por placer, por encontrar la belleza en las palabras y pensamientos plasmados en un libro. Por otro lado, los textos no literarios cumplen con la función de entregar o aportar un conocimiento al lector. Para que quede más claro, explicaré más a detalle cada uno. Textos literarios. Como ya dijimos, su función es estética, de goce lector, de disfrute. Cualquier otro aspecto como mejorar la memoria, corregir ortografía, ampliar vocabulario, conocer otras realidades, comprender diversas culturas, se podría decir que es un efecto colateral del placer de leer. Pues queriéndolo o no, la literatura nos abre las puertas a una inmensa gama de posibilidades. En los textos literarios encontramos textos narrativos, líricos, dramáticos. En los textos narrativos encontramos los cuentos, los mitos, las leyendas, las novelas, y una de sus características es que están escritos en prosa y poseen un narrador. En los textos poéticos encontramos odas, églogas, sonetos, entre otros. Una particularidad es que están escritos en verso que constituyen estrofas. En los textos dramáticos podemos encontrar tragedias, dramas, comedias. Están escritos en diálogo. Acá no existe un narrador. La acción se da a conocer por los personajes. Un aspecto clave de los textos literarios es que son verosímiles, es decir, presentan hechos que solo son ciertos o creíbles dentro del libro. El lector los considera creíbles gracias al pacto de verosimilitud. Veamos cómo funciona. Abrimos el libro. Leemos acá acerca de Hobbit, anillos mágicos, elfos y magos oscuros. ¿Por qué no cerramos el libro y decimos que todo es una mentira? Patrañas. Porque sabemos que es una verdad dentro de los límites del libro. Totalmente opuesto a esto tenemos los textos no literarios. Estos son veraces, verdaderos, están conformes a la verdad y se ajustan a ella. Acá también existe abundante clasificación. Entonces nosotros nos quedaremos con lo que especifica el temario de la prueba. La clasificación es textos expositivos, textos argumentativos y los provenientes de los medios masivos de comunicación. Comencemos con los textos expositivos. Su finalidad es informar. Lo hace de una forma objetiva, es decir, no se reflejan las ideas ni las opiniones del autor. Están escritas en tercera persona. Poseen una estructura bien definida en introducción, desarrollo y conclusión, que ayuda a que la entrega de conocimientos sea lo más claro posible. Como ejemplo,
Tenemos acá los libros de texto que dan en el colegio, las enciclopedias y los diccionarios. Pasemos ahora a los textos argumentativos. Estos hacen una defensa de opinión, es decir, el autor defiende su modo particular de ver el mundo. Lo hace de manera lógica, coherente y razonable. Expone argumentos con el propósito de convencer o persuadir al lector. Como ejemplo, tenemos los afiches comerciales, los ensayos, las cartas al director y editoriales. Todos estos exponen y argumentan sus tesis para lograr un propósito. Veamos ahora los textos provenientes de los medios masivos de comunicación. Estos los encontramos en la prensa. Acá están las noticias, el reportaje, la entrevista, la crónica. La función principal es informar sobre los sucesos que están ocurriendo en un lugar determinado. También en los medios de comunicación encontramos las cartas al director y la editorial. Sin embargo, ambos textos, a pesar de estar insertos en la prensa, se consideran argumentativos, puesto que defienden su tesis y buscan convencer al lector. Listo, jóvenes, con esto hemos concluido la cuarta clase sobre tipos de texto. Nos vemos en otro video. Hasta luego.